Ya estamos pasaditos unos minutos, hemos ingresado a la segunda hora de nuestro programa y esta semana se conoció un documento, un proyecto del Poder Ejecutivo denominado Separata del presupuesto 2024 que fue rechazado y considerado como un impuestazo por los productores agropecuarios. Vamos a conocer un poco más del tema, para ello estamos en comunicación con el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, Horacio Salaverry, a quien le damos la bienvenida. Horacio, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo recibieron esta modificación al presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso? Primero hay que ver técnicamente cómo es, ¿no? En realidad ha presentado un proyecto de presupuesto que, bueno, aparentemente no es muy consistente por lo que se observa o se transmite ahí en el Congreso. Y ha utilizado una técnica, el Gobierno Nacional envió unas separatas, digamos, el presupuesto no tendría déficit, pero en realidad manifiesta que sí hay un déficit de más del 4 y pico, casi el 4,7% del PBI, y que esto se puede atender con diversas cuestiones de punto de vista impositivo para evitar este déficit. Y dentro de ese déficit, claramente, aparece la eliminación de las exenciones de los inmuebles rurales en el impuesto a los ingresos, a los bienes personales, lo cual que técnicamente es algo inconsistente, porque el impuesto a los bienes personales fue creado para impuestos de tipo suntuario, sino de tipo productivo, como es la tierra, ¿no es cierto?, que sirve como bien productivo. Entonces, nosotros vemos que hay una inconsistencia, primero técnica en esa, inclusive la exención esta fue reclamada también en determinado momento, la interpretación esta fue dada por la FIP en determinado momento y el Tribunal Fiscal de la Nación falló con claridad, en el cual el impuesto a los bienes, en el impuesto a los bienes personales está exento la tierra, los bienes de inmuebles rurales, ¿no? Pero lo que entendemos es esto, que estima que quiere recaudar más de un 0,48, un 0,60 del PBI, lo cual estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares que tendría que aportar el sector agropecuario. Y arriba de esto colocan una modificación en el sistema que se utiliza para evaluar la hacienda, que tiene muchos años y consiste en una evaluación de valor fijo para todos los animales reproductores. Digamos, el animal reproductor es, para asimilarlo a la industria, la máquina, ¿no es cierto?, que genera, en este caso genera ternero, pero tiene el concepto de un bien de uso, no sirve para comercializar, no es un bien de cambio. Entonces, se quiere cobrar un impuesto adicional, o sea, se quiere cobrar ganancias sobre diferencia de inventario, de un bien que no se realizó, que no se vendió y que solamente cambió de valor desde el punto de vista de la venta, pero como no se vendió, no debería gravarse. Esa es la cuestión básica en esta. Bueno, esto sería otro avance que habría tributario sobre el sector agropecuario y más allá de algo que podría afectar a todos y no solo al sector agropecuario, que es los diferimientos de lo que son el ajuste por inflación. Entonces, lo que nosotros vemos que, hay en las últimas medidas del gobierno hay un agujero fiscal importante que hay que cubrirlo. Y se está mirando al sector agropecuario y a otros sectores que aparecen ahí, básicamente para incrementar la presión tributaria. La presión tributaria sobre el productor está al límite. Hoy el productor no resiste a la producción agropecuaria a mayor presión tributaria y creo que ninguna actividad económica del país resiste, al contrario. Acá lo que hay que hablar es de eliminar trabas y eliminar impuestos, ¿no? Sí, es oportuno, quiero compartir con la audiencia que Horacio Salaverry es contador público y fue legislador, o sea que es una persona que sabe cómo funcionan tanto los números como lo que tiene que pasar la ley de presupuestos, ¿no? Y te quería consultar precisamente cómo puede ser esto, si lo entendí bien, porque también el animal que se quiere grabar podría tener alguna dificultad y morir, por ejemplo, por alguna enfermedad, o estoy equivocado. Sí, básicamente sí, en ese caso no debería ser tomado como inventario. Lo que pasa es que
A ver, la creación de este sistema evaluatorio tiene muchos años y tiene como interés proteger al ganadero para que vaya logrando su reposición normal, ¿no es cierto?, de lo que es su sector ganadero. Por eso dice, los bienes de uso, ¿no es cierto?, no se comercializan, entonces no están grabadas sus diferencias, digamos, de valor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces claramente tiene esa intención, para que no genere, digamos, una gravabilidad y un pago sobre algo que no fue vendido ni enajenado. Uno puede poner el valor de mercado de determinada máquina para asimilarlo a la industria, primero tiene que vender esa máquina, ¿no es cierto?, y saber que el valor que le van a pagar es ese, ¿no es cierto? Y si no realizó la venta sería, como en este caso, de alguna manera, un aumento de la presión tributaria porque al no comercializarla tiene que pagar sobre algo que no vendió. Bueno, este es el concepto que se aplica en este caso para la ganadería, ¿no? Pero creo que lo preocupante, más allá de inclusive de lo sectorial, es la visión esta de recuperar de alguna manera tributos o recuperar recaudación en base a sectores que hoy no están en condiciones. Vuelvo a insistir, no creo que haya un sector de la economía argentina que soporte mayor cantidad de impuestos, ninguno, ni de industriales, ni comerciales, ni agropecuarios, ni ninguno ni de servicios. Entonces, me parece que esta idea de generar un gasto y después generar un ingreso no es lo correcto. Me parece que primero hay que saber qué tengo para gastar para poder gastarlo. Y acá se ha dado al revés, y hace años que se da al revés, y venimos sufriendo una presión tributaria más alta del mundo. Y esto lo dicen todas las revistas técnicas que han escrito sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Y supongamos que a pesar de la advertencia que hace el sector agropecuario y la producción, se aprueba esto en el Congreso. Decías bien que están al límite de la carga tributaria, pero ¿qué consecuencias podría traer en la práctica para ustedes? Yo creo que básicamente es de imposible cumplimiento, ¿no? Desde el punto de vista tributario, creo que aún más. Nosotros tenemos cantidad de distritos en emergencia en emergencia agropecuaria por sequía todavía. De hecho, se ha prorrogado la sequía a 39 distritos hasta abril del año que viene, en el caso de los agrarios, y hasta el 31 de diciembre los ganaderos. O sea, estamos en el medio todavía de una crisis que no ha terminado y que la sequía no ha desaparecido, que inclusive ha generado que no se haya podido sembrar el maíz necesario o que se ha sembrado todos los años, ¿no? Entonces, me parece que en el medio de esto tratar de poner un impuesto más no corresponde. En el caso de que fuera ese avance, bueno, nosotros vamos a hacer todas las alternativas ante el Congreso de la Nación para que los legisladores, que son los que tienen que aprobar esto, entiendan esta situación, ¿no? Horacio, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gabriel? Muy bien. Usted hablaba de que este impuesto es para pagar un gasto, para pagar gastos. ¿A qué gasto se refiere? Mire, básicamente lo que ha habido de alguna manera en una disminución de tributos ha generado después un gasto mayor al que tenía. Cuando usted disminuye impuestos, que es lo necesario, tiene que acompañar con la disminución de gastos. Y en realidad, a lo largo de este año no ha habido ninguna disminución de tipo de gastos que permitan un ahorro, ¿no es cierto?, en ese sentido. Al contrario, ha habido un incremento de gastos importantes en los últimos meses que ha generado que este déficit fiscal se vaya incrementando, ¿no es cierto? Por eso, cuando uno revisa, tiene que revisar la totalidad del gasto, y más allá del gasto social, que indudablemente en una situación como la actual, siempre hay que tener una consideración especial, existe una cantidad de gastos, ¿no es cierto?, e inclusive lo que estamos viendo que está saliendo a la luz, que ha sido, por ejemplo, todo lo que son de todo tipo de contrataciones, ¿no es cierto?, o compras por parte de los municipios, de la provincia y de la nación, que tienen costos más altos que de alguna manera que una operación normal en el sector privado, ¿no? Creo que el gasto tiene una cantidad de connotaciones en el país que pueden ser atendidas para que sea más eficaz, más eficiente e inclusive que llegue mejor a la población, ¿no? Sí, claro. Y esto también se puede hablar como, es una palabra fea, pero que se habla de un impuestazo, en realidad, que lo pagaría el campo directamente para poder cubrir todos esos gastos. Y
En realidad es lo que nosotros manifestamos es que no hay, digamos, un criterio lógico primero tiene fallas técnicas, porque por algo están las exenciones y por algo está la evaluación que se tiene. Y por otro lado, es un avance impositivo muy complejo para el sector, que básicamente no está en condiciones de absorberlo, que es otro de los elementos claros. Uno no puede intentar cobrarle a un sector que no está en condiciones de pagar, ¿no? Uh-huh. ¿Podría haber un poco, podría generar esto la desaparición de algunos productores directamente? Bueno, en el caso del sector lechero la situación está siendo muy difícil, están desapareciendo, de alguna manera están dejando la actividad productores, inclusive algunos productores grandes, tamberos. La situación en el tambo es crítica porque acá ha habido, a través de la implementación del dólar de soja del 1 al 4 y del dólar maíz, ha generado un incremento en el costo de los alimentos para los animales, tanto en lo avícola, en lo porcino, en la lechería de carne y la ganadería de carne y la ganadería de leche, que ha hecho un cuadro económico muy, muy, muy complicado, ¿no es cierto? Hoy un costo de producción de leche está arriba de los 160 pesos y el productor, en máximo productor, digamos, puede estar cobrando 139, 140. O sea, hay un cuadro negativo en la lechería de hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que complejiza mucho la situación, ¿no? Y además el tema de las cuentas comerciales, que hoy no hay valor de la mercadería. Uno saca la mercadería, digamos, sin precio, ¿no es cierto?, ¿no?, con boleta abierta, que se llama, y uno se lleva la mercadería y no sabe cuándo va a terminar de pagarla y a qué monto, ¿no? Horacio, cuando usted escucha con este proyecto de este impuestazo para el campo, pero cuando usted escucha al candidato Sergio Massa, que por ejemplo dice que va o que quiere quitar las retenciones si es presidente, ¿a usted qué le genera? Bien, yo creo que uno tiene determinadas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, Massa ha sacado las retenciones a las economías regionales. Lo que pasa es que en realidad primero habían sido colocadas a las retenciones, ¿no? Creo que el error originario es haber colocado retenciones a las economías regionales. Yo lo que genera duda es que un ministro que tiene ya 15 meses en el gobierno pueda aparentemente, después de una fecha que no sé si será mágica o no, del 10 de diciembre cambia todo y cambia absolutamente todo lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, si esto hasta ahora no fue hecho, no está claro cómo se va a modificar, ¿no? Y Horacio, y por el otro lado, el otro candidato, Javier Milei, habla de la dolarización. ¿A ustedes cómo le impactaría esto? ¿Sería favorable o no? Mire, nosotros en realidad la dolarización no es algo... A ver, nosotros como política macroeconómica entendemos que es mejor que la dolarización una independencia total del Banco Central, una independencia total, y generar un tipo de cambio único y no esta brecha de más del 140%, pero permitir, ¿no es cierto?, que haya una, pues digamos, dentro de la economía a través del tipo de cambio, poder evitar algún shock externo, ¿no? Como primera alternativa. Después en el futuro habría que ver, una vez normalizada la macroeconomía, cuáles serían las posibilidades de la dolarización. Pero nosotros entendemos que el primer ataque en este caso es un tipo de cambio libre, único, ¿no es cierto?, y sin posibilidades del Banco Central de emisión monetaria. O sea, una independencia total, como el caso básicamente de Brasil, o también el caso más claro es el caso de Perú, que ha tenido crisis tras crisis, presidentes renunciando, presidentes que han terminado en la cárcel. Sin embargo, el tipo de cambio de la economía peruana sigue estable y no ha tenido ningún tipo de inconveniente. Y eso lo hace la estabilidad que da la independencia del Banco Central. Uh-huh. Te hago una última pregunta y te llevo a algo que pasó hace poquito, ¿no? ¿Cómo impactó en los productores la falta de combustible la semana pasada? Muy mal. A ver, por supuesto que no solo los productores, ni hablar de transporte, y bueno, y toda la industria, el comercio, todo ha sido afectado fuertemente. No, nosotros desde Carvap hace 3 semanas habíamos sacado un comunicado donde alertábamos esta situación, en un momento donde había no una utilización más baja del combustible, porque
como no llovía, no se podía sembrar. El problema también, cuando empieza a llover, gracias a Dios, el país empieza a tener la posibilidad de recuperar divisas a través de la siembra. Bueno, hay que salir a sembrar. Cuando se sale a sembrar, se necesita más combustible. Y aparece este cuello de botella que nunca se termina de saber si es una cuestión de las petroleras o una cuestión de otra característica. El problema es que acá hay una improvisación que no puede ser que un gobierno no vea un cuello de botella como el que se iba a dar, y lamentablemente que tuvimos que acudir. Algo no pasa en ningún lugar del mundo, ya lo tuvimos el año pasado, esto no es novedoso y no se sabe hacia adelante. Esperemos todo haya sido, digamos, convenido y arreglado de manera que no pueda pasar lo mismo, ¿no es cierto? Pero es muy complejo para el productor tener que estar esperando el combustible, si viene y si no viene, porque vos sabés claramente que el sistema agrícola es un tema biológico, que tiene de alguna manera momentos claros en el año que se puede sembrar determinada variedad, y ya cuando se pasa ese tiempo ya no se puede. Entonces no es que yo puedo sembrar trigo en el mes de abril, no es así, ¿no es cierto? El trigo se siembra de junio en adelante, y no puedo sembrar maíz en enero o en febrero, porque no es así. Entonces tengo que tener el combustible, y el transportista tiene que tener el combustible para transportar, ¿no es cierto? Y los demás sectores de la economía. Entonces, esa improvisación es que no da previsibilidad, y lo peor que pueden tener cualquier tipo de negocio es no ser previsible, ¿no? Así es. ¿Y pensás que se perdió algo por estos días de que no se pudieron hacer estas cosas? Y tal vez algún tipo de laboreo se haya perdido. No creo que haya sido, digamos, no creo que se hayan perdido. Se han perdido básicamente por condiciones climáticas una cantidad de hectáreas de maíz que se iban a sembrar, ¿no? Bueno, Horacio, te agradecemos mucho la comunicación y siempre tu buena disposición para dialogar con nosotros. Al contrario, Darío, un gusto saludarte como siempre, a vos, a tu hijo y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el llamado, muy amable. Gracias, un fuerte abrazo. Despedimos entonces al presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, el contador Horacio Salaverry.